Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de terror. La noche de hoy le traemos el testimonio de Julián, un recién egresado de la universidad, que nos compartió su experiencia más horrible. Él nos cuenta que durante uno de sus trabajos en la sierra peruana, se encontró con algo que hasta el día de hoy no sabe qué es. ¿Será un demonio? ¿Un ente del mundo antiguo? No sabe qué vio, ni mucho menos si esa cosa lo siguió desde la cordillera. Asegúrate de cerrar la puerta y abrir las ventanas y escuchen el viento, el susurro que baja de las montañas. Partí un sábado junto a un grupo de electricistas en una camioneta que la empresa nos asignó. El viaje duraría 2 días y nuestra misión era explorar el terreno y marcar los sitios donde posiblemente se construirían las instalaciones eléctricas. El grupo estaba conformado por 5 técnicos y nuestro jefe. Ninguno conocía la comunidad de destino. Recuerdo que atravesamos muchas montañas, bordeando precipicios por carreteras de tierra. Aquellos parajes parecían deshabitados, sin animales o personas que se dejaran ver. Durante las noches no había ni un solo punto de luz, solo viento y oscuridad por todas partes. El día que llegamos a nuestro destino, vimos que el pueblo de la comunidad no era más que una pequeña iglesia y 2 casas semiderruidas al costado. El lugar parecía abandonado. Estacionamos la camioneta frente a la iglesia y Gerardo, nuestro ingeniero en jefe, nos mandó a llamar a la puerta de las casas. Teníamos que encontrar algún sitio donde pudiéramos dormir y guardar nuestras herramientas. Pero a pesar de que llamamos por varios minutos, nadie abrió. ¿Por qué la empresa nos había enviado a aquella zona? Nadie podría beneficiarse de las fuentes de electricidad que veníamos a instalar. Estuvimos un par de horas contemplando aquellos confines, hasta que una figura emergió del bosque. Era un anciano que caminaba con un bastón. Nos hizo señales de saludo y al llegar con nosotros se presentó. Se llamaba Don Teófilo. Era el presidente de la comunidad y también dueño de una de las casas. El jefe le explicó por qué habíamos venido y le suplicó que le alquilase algunos cuartos. El hombre aceptó y nos hizo entrar. Durante la noche, Gerardo, quien era muy devoto, le preguntó al anciano si al día siguiente la iglesia estaría abierta. Don Teófilo negó con la cabeza. El último cura que trabajó aquí se enfadó con nosotros y se marchó. Después de comer, nuestro jefe nos anunció que al día siguiente cada uno de nosotros visitaría las casas de la población para averiguar si era posible conectarlas a la red de distribución eléctrica. Al oírlo, don Teófilo pareció preocuparse y nos recomendó regresar antes de las 6 de la noche. Si no volvíamos a la casa a esa hora, era muy posible que el frío de la noche nos helaría los pulmones y tal vez nos toparíamos con algo que no quisiéramos ver. Nos vendió unos puñados de hoja de coca y unos frasquitos que contenían cañazo. Si ven algo raro, mastiquen, beban y recen, nos recomendó. Al amanecer partimos, cada uno hacia una dirección distinta. A mí me tocó ir al norte, hacia una montaña oscura. Caminé durante algunas horas y durante mi recorrido no había nadie y ningún rebaño. Mi único acompañante era el viento y los silbidos que producía al pasar por los pastizales de Ichu. Me senté a la sombra de un árbol para descansar y beber de mi botella. Estaba contemplando aquel cielo andino tan despejado y azul cuando creí ver a una silueta humana. Me alegré. Al fin encontraba un poblador.
Al mismo tiempo oí el llanto de un bebé. Levanté la mano a modo de saludo, pero la figura pareció no verme. Por la forma en la que se movía, se trataba de una mujer, y el llanto seguramente provenía del bulto que llevaba en la espalda. Debía ser una madre con su hijo. Me levanté con la intención de acercarme, pero la figura ya había desaparecido tras los montes. Después de caminar un buen trecho, llegué frente a la cabaña que tenía un corral de piedras. Por suerte encontré a un hombre trabajando en el huerto. Me acerqué y le expliqué el motivo de mi visita y escribí unos datos en mi cuaderno. Cuando acabé, le supliqué que me orientase sobre todo si podía encontrar a los demás en las cabañas. Él me señaló los montes y me dijo que detrás de aquellas cimas las encontraría. Antes de irme, el hombre me dijo muy bajito como si me confiara un secreto. No se acerque a la casa de doña Cuimi, por allí camina el diablo. Cuando llegué a la cima de la montaña, ya era muy tarde. Desde mi posición podía divisar algunas columnas de humo que salía del valle, de las casas que seguramente se encontraban al fondo de los barrancos. Como descender era muy peligroso, lo hice lentamente. Al llegar a la planicie, el sol empezaba a ocultarse. No podría retornar donde mi jefe y mis compañeros. Lo mejor sería buscar alojamiento entre los campesinos. De este modo, enrumbé hacia una cabaña rodeada por unos eucaliptos. Una delgada estela de humo salía del tejado. Seguramente la familia que vivía allí preparaba la cena. Mientras recorrí el pastizal, el cielo se oscureció y tuve que encender mi linterna. Estaba cada vez más cerca de la cabaña. ¿Cuándo? Creí escuchar movimiento entre los arbustos, como si algo me siguiera. Alumbré a la dirección del ruido, pero los arbustos, al ser muy espesos, me impidieron ver. Seguí caminando, volviendo la cabeza hacia atrás, cuando nuevamente, como si de un animal pequeño se tratara, algo respiró muy cerca de mí, como si me olfateara. Corrí y luego me detuve para saber si eso me seguía. Pensé que era un zorro o algún tipo de felino, porque aquello me acechaba y parecía prepararse para lanzarse sobre mí. Sin dudarlo, cogí una piedra y la arrojé hacia donde creí distinguir un bulto. Lo que pasó a continuación, sigo sin comprenderlo, porque en vez de presenciar la huida del animal, escuché un llanto humano, como el de un bebé recién nacido. La sorpresa me paralizó, y fue el miedo y también la preocupación lo que no me permitió reaccionar. En ese instante la puerta de la cabaña se abrió y una mujer corrió hacia donde lloraba el niño. Al verme me gritó y lanzó insultos. Recogió algo del suelo y lo envolvió en una manta. Yo me acerqué muy culpable y traté de ver si no le había hecho daño a la criatura. Por el tamaño del bulto parecía un bebé de unos pocos meses, pero no pude verle el rostro porque la mujer corrió de regreso a su cabaña. Yo la seguí, muy confundido. Quería hacer todo lo posible para que me disculpara. Por último, saqué todos los alimentos que traía de mi mochila y se los ofrecí. Llevaba unas conservas de fruta y le dije que eso le podría gustar al niño. Ella se negó a recibirlos, pero yo insistí. Al ver mi desesperación pareció calmarse y los tomó. Por último, reiterando mis disculpas, retrocedí y empecé a caminar hacia la oscuridad. La mujer me llamó y me ofreció refugio dentro de su casa. Yo, sintiendo que el frío se hacía más intenso, acepté. La cabaña era muy pequeña y estaba dividida en dos partes. Una era la cocina y en la otra había un lecho.
La mujer me dijo que me acostara en la cocina, frente al fogón, para que no pasara frío. Luego me invitó un plato de sopa muy espeso y caliente. Yo estaba muy cansado, así que comí rápido y me dormí. No sé en qué momento de la noche sentí que algo se movía bajo mi brazo, como si un gato trepara por mi cuerpo, buscando calor. Estaba demasiado entumecido como para moverme. Traté de rechazarlo, pero los brazos no me obedecían. Tampoco podía hablar. Era como si me hubiera quedado sin aliento, sin voz. Apenas podía abrir un poco los ojos, con mucho esfuerzo. Pero por la posición de mi cabeza, no podía verlo. Sentí que aquel pequeño animal rascaba mi ropa con sus 2 patas, enfurecido, como si buscara algo en mi pecho. Parecía morder, masticar o succionar, y gruñía como si algo lo molestara. Por último, pareció aburrirse y volvió al suelo. Gracias al resplandor de las brasas del fogón, vi que se arrastraba por el piso. No se arrastraba, gateaba y se alejaba de mí hacia el lecho de la mujer. No sé cómo, pero pude moverme. Me levanté muy despacio. Aquello que gateaba tenía la forma de un bebé, pero yo sentía que no lo era, que no había manera que aquello fuese siquiera humano. Desde el incidente de la piedra, no lo había pensado con claridad. Estuve demasiado preocupado por haberle hecho daño a una criatura, como para ponerme a pensar que hacía un bebé fuera y andando como un animal salvaje. Era ilógico. Tenía que ver aquella cosa, cerciorarme que no estaba viendo visiones. Cogí un leño del fogón y, persignándome, fui hacia el lecho. No estaba la mujer y tampoco vi nada entre el desorden de mantas. Pero la puerta estaba abierta y algo se alejaba por el pasto. Algo gateaba muy rápido y se perdía en la oscuridad de los árboles. Antes que desapareciera, hice algo que hasta el día de hoy lamento. Le apunté con mi linterna. Le pude ver el rostro, las facciones blancas, la marca que le hizo mi piedra en la frente. Me gustaría olvidar, pero no puedo hacerlo. Hasta el día de hoy recuerdo bien ese rostro de porcelana, los ojos vacíos, negros, y los labios de barro, brillando rojos a la luz de mi linterna. Retrocedí a la cabaña, y como si de pronto pudiera ver bien, vi que del techo colgaban fetos de llamas y ovejas, secos, muy pequeños y aplastados, como si hubieran jugado con ellos. ¿Dónde estaba? ¿A dónde me había metido? Esta debía ser la casa de un demonio. Retrocedí para coger mi mochila y vi sobre el suelo mi plato inconcluso. Temiendo una desgracia, lo cogí y me pareció ver algo rojo en el interior, algo sanguinolento. Acerqué a mi linterna y vi que, del interior, sobresalían algunos pedazos de carne, fetos de animales que no alcancé a terminar la noche anterior. Creí desmayarme, sentí náuseas, pero con toda la fuerza que pude cogí mi mochila y salí sin mirar atrás. No recuerdo ni en qué dirección corrí, solo sabía que tenía que alejarme. De cuando en cuando, sentí que aquella cosa gateaba tras mío, rompiendo los tallos secos, gruñendo y tratando de adelantarme. No sé en qué momento paré, pero lo hice. Corrí a través de espinas y rocas, saltando sequías, y por último crucé un río bastante ancho y me tendí en una orilla, congelado de frío y miedo. Recordé lo que había dicho don Teófilo y saqué de mi mochila el alcohol y la coca que nos vendió. Empecé a masticar y a beber. Intenté rezar,
pero los vómitos eran incontenibles. Después, perdí el conocimiento. Al día siguiente, una mano me sacudía el hombro. Era un campesino que con su ganado llegaba al río para darles de beber. Pensó que yo estaba borracho y me sacudía. «Lo vi», grité. «Lo vi en la noche en la cabaña de la bruja. La bruja vive allí. La bruja tiene un...». No sé cuántas veces repetí la palabra bruja, pero el hombre me miró comprendiendo lo que había pasado. Me ayudó a levantarme y dejando a sus animales en el pastizal, me llevó hacia su cabaña. Estuve con mucha fiebre, pero al atardecer la temperatura me bajó y pude comer algo de la comida que me ofrecieron. Aquella familia me contó que la mujer que había visto no era una bruja. No, pero tampoco era una mujer normal. Era alguien que padecía de trastornos mentales, porque durante algún momento de su juventud había perdido a su hijo recién nacido. Kuimi, como se llamaba, nunca se repuso de esa impresión. Decía que escuchaba las voces de su niño, llamándola desde las montañas y del interior de las lagunas. Algo horrible le había sucedido y la población sintió pena por ella, y se hizo cargo de su manutención. Pero la situación se complicó cuando, llegadas las fiestas navideñas, el cura del pueblo organizó un nacimiento del niño Jesús en la iglesia. Kuimi, que nunca había visto ninguna representación del nacimiento de Cristo, fue a verla. Y cuando vio por primera vez aquellas figuras y en especial el muñeco de porcelana que representaba al niño Jesús, dijo que su hijo era ese y la estaba llamando desde el pesebre. Todos comprendían que Kuimi desvariaba. Ella insistía con lo mismo, tratando de llevarse la figura, hasta que una noche rompió una ventana y se llevó la figura del niño Jesús. Pero lo extraño era que no se limitó al hurto. Quebró todas las demás cerámicas y estatuas religiosas del lugar y las manchó con cenizas y heces de animales. Cuando el párroco vio tal ensañamiento, se puso furioso y empezó a preguntar a la gente. Nadie le dijo nada. Creyendo los cómplices, partió amenazándolos que ningún cura se haría cargo de sus almas. Desde entonces Kuimi anda con un bulto en su espalda. Es el bebé Jesús que envuelve amorosamente con muchas mantas y siempre está conversando con él, llevándolo a todas partes. Pero esa cosa está viva, les dije. Yo lo vi. Ellos me miraron nerviosos y no me respondieron nada. Entonces comprendí que para la comunidad Kuimi era una hija que debían proteger y que si había rumores extraños sobre ella, no lo escucharían. Tiene fetos de animales colgados del techo, insistí, y vi aquella cosa moverse. Me quedé en silencio y pasé la noche en aquella cabaña. Escuchando llantos de bebé que provenían del exterior. Decidí irme al día siguiente. No podría cumplir con mi trabajo. Al llegar a la casa alquilada no encontré a Gerardo ni a mis compañeros. Don Teófilo me dijo que ninguno había regresado. Le conté al anciano lo que me había pasado, de la extraña criatura que vivía en aquella cabaña. Muchos piensan que eso es mentira, me respondió. Pero algunos de la comunidad también dicen haberlo visto. Entonces también lo viste, le dije esperanzado de que alguien confirmara lo que yo había presenciado. Los demás no me creyeron, pero si tú lo viste, ellos podrían creerme. Tienes que irte, me susurró. Esa cosa es malvada. Kuimi hizo un trato con un brujo. Hizo un sacrificio para él. Y el brujo le prometió traerle de vuelta a su hijo. Él provocó que hicieran esas cosas en la iglesia, pero el brujo no cumplió con su promesa, porque trajo esa cosa, que no es un niño, es algo que juega a ser un niño. Le susurra cosas a Kuimi, cosas malas, y creo que eso, siempre quiso tener un padre que venga del exterior, me dijo. Se aburre de esas montañas y quiere irse allá, donde puede encontrar muchas personas,
a la ciudad. Debes irte para evitar que eso te siga a ti o a tus compañeros. Yo temblé al escucharlo. ¿Cómo sabes esas cosas?, le pregunté. Kuimi es mi hija, me confesó antes de irse. En los días siguientes el anciano no volvió a aparecer y yo me quedé en aquella casa, esperando que volviera alguno de mis compañeros. Por las noches no podía dormir. Aseguraba la puerta y clausuraba las ventanas con madera. Pero durante mis horas más profundas de sueño, sentía sobre mí un bulto pequeño, un animal enfurecido que gruñía y rascaba con sus 2 patas en mi pecho. Despertaba cubierto de rasguños y moretones, siempre oyendo en el viento la risa de un bebé muy cerca de mi habitación. Escribo estas líneas desde mi habitación en Cusco. Hace poco que llegué. Envío esa historia con la intención de advertirles que tal vez yo o uno de mis compañeros hayamos traído algo que no es de este mundo a la ciudad, algo que debía quedarse en las montañas y que, sin saberlo, hicimos que nos siguiera. Porque por las noches reconozco aquel llanto, una voz que finge ser la de un bebé, que a veces ríe y otras maulla como un gato. Camina por los techos, muy despacio, hasta encontrar una ventana abierta. A unos padres que quieran hacerse cargo de él y que nunca va solo. Lo acompaña una mujer.